Entonces les voy a presentar a nuestro próximo invitado. Es un amigo de este sitio web, escribe también en www.lavozdeloschesobran.cl. Nos referimos a Rodrigo Mallea, abogado y activista por los derechos LGBTQI+. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Hola chiquillos, muchas gracias por invitarme. Espero poder ser un aporte igual a todos estos casos de discriminación, violencia que estamos viviendo en contra de la población LGBT, lamentablemente. Eso, partamos conversando sobre un par de cosas que han llamado la atención. El caso de Miguel Arenas, alerta disidente, dice: justicia para Miguel Arenas. El cuerpo del joven fue encontrado a eso de las 11 horas por familiares, luego que de vecinos escucharan gritos de auxilio. Es un caso bien fuerte, ¿no? Mientras todos nosotros estábamos votando, felices por lo que estaba pasando, Miguel lamentablemente fue asesinado en su hogar. Y también este caso que ha causado mucho impacto, ¿no es cierto?, por las imágenes que muestran torturas de cadetes de la Armada. Y a eso sumemos lo que estábamos conversando recién, que son estos videojuegos donde matan a mujeres feministas, mujeres trans. La verdad es que no es un chiste esto que estamos conversando. Rodrigo, parece haber como un exceso de violencia en estos días. La verdad es que sí. Ahora último se está visibilizando que estos tipos de violencia son súper cotidianas y también cotidianamente extremos y crudos. Y no es solamente estos tres hechos que mencionábamos, ¿cierto? Sino en septiembre hubo una alza tremenda, o sea, se atacó el memorial del MBL, se expulsaron lesbianas de un supermercado, se expulsaron lesbianas de un arriendo, Cierto, un joven fue atacado en Lampa. Entonces, como a veces tenemos que poner en perspectiva que estos hechos vienen como en ascenso. Y lo mismo que han hablado ustedes, o sea, cómo los medios de comunicación también juegan un rol en eso, promueven discursos de odio o también se omiten en la necesidad de informar y educar, siendo que esa es como la única herramienta y más principal para prevenir y erradicar la violencia de género. Entonces, acá yo creo que las disidencias sexuales nos hemos puesto en un estado de alerta y de alerta urgente, porque ya hasta cuándo vamos a soportar que nos estén matando en las calles, de que nos discriminen, de que el espacio público no sea para nosotros. Estamos en un momento de extrema gravedad en el país. Yo, Rodrigo, encuentro terrible, estoy viendo otras publicaciones de esta cuenta, digamos, que no queremos ponerla en pantalla, yo preferiría no ponerla porque... No le demos rating. Exacto, le vamos a dar rating porque la gente va a entrar solo por curiosidad y se entiende, ¿no es cierto? Pero también, aparte de este videojuego donde invitan a matar a Daniela Vega y, como yo te digo, las chiquillas de La Yeguada, también hay otro que dice: hazle el amor a una feminazi, haz la tuya. O sea, invitan a violar a una mujer feminista. ¿De qué estamos hablando? Parece que no estamos entendiendo que los discursos de odio generan violencia real. Lo que nosotros estamos hablando, claro, ay, qué gracioso, te puedes reír un rato. No nos podemos reír de los discursos de odio, porque lo que generan es el tipo de violencia que estamos describiendo hoy, que es muerte, ¿no es cierto?, que a la gente la echen de los lugares. Expliquemos un poquito eso, Rodrigo. Sí, mira, yo creo que los discursos de odio tenemos que problematizarlos mucho más de lo que está siendo visible hoy día, porque dice relación con cualquier tipo de difusión, de comunicación, de expresión pública, que se somete a estigmas, estereotipos, pero los reproduce para perpetuarlos. Entonces, lo que genera son finalmente consecuencias de patrones ofensivos, genera un bagaje hasta cultural, ¿cierto?, en contra de un grupo en la sociedad, y tiene como consecuencia directa la generación de ataques discriminatorios o de todos estos hechos que hemos visto, ¿cierto?, contra la población de lesbianas, trans, no binarios, homosexuales, en verdad todo el espectro disidente. Entonces, hay una tensión sumamente falsa entre esta idea de libertad de expresión y la idea de un discurso de odio, porque la libertad de expresión nos permite expresarnos libremente, pero no nos permite vulnerar los derechos de otras personas. Entonces ahí hay un falso planteamiento de parte de quienes como en verdad rayan en el fascismo, ¿cierto? Cuando hacen un videojuego para matar a una persona. O sea, ¿de qué estáis hablando y por qué ser LGBT justifica que yo voy a tener menos derecho a la vida que otra persona? Entonces, sin duda es un perjuicio que nos ataca como LGBT solamente por el hecho de ser tal.
Y es preocupante que esto no, como que no genere como un revuelo gigante, como es una persona declarándole al mundo que va a matar a otra. ¿Por qué no nos estamos preocupando de eso? ¿Y por qué Instagram? Yo denuncié la cuenta por incitación al odio. ¿También tú? ¿Y qué te respondieron? A mí me respondieron que no infringía las normas de Instagram. A mí todavía no me responden. Pero en otras veces, como no solamente otras veces yo estoy denunciando y nunca tengo una respuesta positiva. Entonces Instagram igual es medio cómplice de estas cosas. A eso voy, hay complicidad de las redes sociales. Oye, Rodrigo, y del video de la Armada, que ellos dicen que es del año 2018, ¿tú ya eres abogado, Rodrigo, sí o no? Sí. Ah, ya. Somos colegas entonces. Juré hace poquito. Por eso, porque vi una foto, pero que estaba ahí como contento con la licencia, con la tesis, pero no sabía que había jurado, por eso te preguntaba. Oye, a mí lo que me preocupó, por ejemplo, en la foto de la Armada, o sea, del video de la Armada, es que como están en esta cosa de celebración, pero sus celebraciones son denostar a otros, ¿no? Increíble. Ya. Pero la forma de denostarlo es ponerle maraco. ¿Se fijaron o no? Ese es el punto. Entonces ahí hay una connotación de que y entonces estamos hablando de la Armada, entonces tienen que ser machitos, entonces nadie puede ser. Claro. Entonces hay una cuestión dentro de las Fuerzas Armadas que todavía persiste ese concepto de que si tú tenías una posición, no eres así como el machito estereotipado, digamos, a ti te castigamos o a ti te denostamos o esa es la denostación que tenemos contigo. Imagínate, o sea, es como absurdo que no es que sea idiota, no es que sea, no sé, cualquier cosa, que sea egoísta, y por eso te ponemos, mira, eres un egoísta, no compartes tus cosas. Por último, no, aquí el maraco, que lo dicen ahí, digamos, se lo escribieron en el cuerpo al cadete, es la forma de denostarlo. Entonces, no entienden nada dentro, po. Y esto ellos dicen que fue el 2018, estamos al lado del 2018, también uno puede dudar de cuándo fue. Sí, pero eso también hay que cambiarlo al interior de nuestras Fuerzas Armadas, porque uno no... Entonces, ¿y qué pasa si un gay quiere ser militar? Y quiere entrar y dice, mira, yo soy militar, amo mi patria, me gustan las armas, todas esas cosas que les gustan a ellos. O me gustan los barcos y quiero ser marino, o me gusta volar, pero soy gay, quiero entrar. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa, po? Entonces, ahí hay una cuestión no debería haber ningún problema en eso. Exactamente. No te tienen por qué preguntar tu definición. Ahí yo creo que el problema es como la connotación homofóbica de la humillación a una persona. O sea, ser cola, ser homosexual, ser LGBT es una humillación para una persona a ojos de estas estructuras estatales, ¿cierto? Exacto. Pero igual yo creo que ahí hay un problema súper grande que tiene que ver con la reproducción de una cultura odiosa, intolerante, que se da al interior, ¿cierto? Vemos como hasta en una celebración que podría ser algo como con una connotación positiva a buenas y primeras, tiene este carácter. Imagínense la labor que se reproduce hacia afuera. O sea, veamos cómo se enfrentan cuando vean a alguien verdaderamente fleto y maraco. Seguramente lo van a reproducir, y mucho más fuerte estas prácticas que son violentas y que pueden tener consecuencias irreversibles, traumatizantes. Y ojo, que estas cuestiones cuando pasan a una persona no solamente generan un trauma personal, sino también generan un trauma social, tal y como pasó que este video se viralizó y todas las personas que hemos vivido violencia LGBT odiante y todas las personas que quizás nos enfrentamos a estas cuestiones a diario, también es como una herida abierta a la cual vemos que ni siquiera las instituciones públicas que se han omitido en formar, en prevenir, en pensar un poco una sociedad un poco más diversa, inclusiva, etcétera, lo están reproduciendo. Y ojo, esto es un caso de tortura casi, es como un tremor psicológico tremendo, o sea, son muchas personas atacando a una persona y además reprimiendo una connotación de género de carácter como de humillación. Entonces no le bajemos el perfil a como jajaja, esta es una broma escolar, pasó hace mucho tiempo. Todas estas cosas son evitar y evadir el problema de fondo, que al final es la connotación que se le da a la violencia, y que está bien para ciertas personas o ciertas instituciones mirar en menos o violentar a la población LGBTI. ¿Qué te pasa cuando ves que dentro del Congreso, por ejemplo, hay personas que van a
como, no sé, como Marcela Aranda, por ejemplo, que son asesores, asesoras de parlamentarios y parlamentarias, y que se meten en cosas como la educación sexual integral, que ese proyecto de ley que estaba tan bien escrito, tan bien hecho, punto por punto, lo perdimos y ya hasta un año más no se va a poder legislar sobre lo mismo. ¿Qué piensas ahí? Hay un tema de fondo, ¿verdad? Sí, o sea, no olvidar que Marcela Aranda fue la promotora del bus de la libertad, entre muchas comillas, ¿cierto? Que era un bus transfóbico, transodiante y muy violento que recorrió las calles de nuestro país. Y hoy día ella es una voz de referencia, una fuente para asesorar las leyes de nuestro país. Esto no puede ser sino una burla gigante a toda la población LGBT. Expresamente, ahí el Congreso muestra que cualquier persona puede ingresar a la institución y legislar. Y lo vimos no solamente en Marcela Aranda, ¿cierto? Que ya es un caso, yo creo que perdido, irreversible, ¿cierto? Pero también en el proyecto de educación sexual integral, como la argumentación fue, pero vergonzosa, no tuvo ningún tipo de carácter técnico, y se hablaba de que educar en términos de sexualidades y afectividades es una cuestión totalitaria. Entonces, efectivamente, estos referentes como de los discursos de odio están inmersos en todo lugar de la sociedad. Y eso es lo que hay que revertir, ¿cierto? Que podamos tener personas LGBT, por ejemplo, ahí en esos espacios para revertir esos discursos que hoy día no son solamente una omisión o una neutralidad, son una vulneración directa a nuestros derechos. Y yo creo que hemos fallado como sociedad en ver cómo esos agentes son agentes de violencia. ¿Qué podemos hacer en la nueva Constitución, Rodrigo, mirando hacia el futuro? Porque es interesante, no hubo, había 10 puntos que se querían usar para arreglar el acuerdo del 15 de noviembre, ¿verdad? Dentro de esos estaba justamente reservar cupos para la comunidad LGBTQI+. Pero no se pudo negociar, no se llegó a eso, se llegó a la paridad, a los escaños reservados, ¿verdad? Y a la participación de independientes. Fue ahí donde se quedó. Pero ¿cuáles son quizás los puntos que deberían estar presentes en una próxima constitución para que esto cambie, digamos? Esto que es una cultura, como bien tú le llamas, una cultura del odio, ¿verdad? Que sea penalizado. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo has pensado dentro de la próxima constitución para que los derechos LGBTQI+ de las comunidades, de las disidencias estén respetados? Sí, la verdad es que ahí hay varias fórmulas y creo que el proceso constituyente es una oportunidad súper grande para poder ser no solamente reconocidas y protegidas, sino como poder vivir en sociedad como cualquier otra persona, ¿cierto? Con los mismos derechos, con el mismo acceso a las prestaciones estatales, y creo que ahí lo vemos como una oportunidad por todas las falencias estatales a propósito de que efectivamente la ley antidiscriminación tenemos hoy día a nuestro alero y, por ejemplo, pronunciamientos de derechos humanos como el de la jueza Atala, y aún así siguen pasando estas cosas. O sea, habla de la insuficiencia de los avances que hemos tenido ahora, que son avances, pero que solamente se los debemos a la movilización disidente y no, ¿cierto?, a los poderes conservadores que replican estas violencias que estamos hablando. Rodrigo, yo creo que en la nueva constitución... Dale. Sí, no, hay una cuestión cultural, Rodrigo, también. Porque yo creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Hay ciertos sectores que por ejemplo, en el campo, en ciertos sectores como que tienen todavía una... Yo creo que hay que cambiar como el cerebrito, digamos, de las personas, que claro, no son malas personas, pero tienen una formación terriblemente... viene de atrás, y hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes entendido, y perdona que sea tan básico, pero yo creo que parte de ahí. O sea, lo que tú tienes entendido de que es ser hombre, lo que tú tienes entendido de que es ser persona, lo que tú tienes entendido de que es valóricamente más importante una cosa que otra, o que tenga valor en sí misma, no es tan así. Porque mira, hay esta otra persona que tiene un estado o condición, como tú quieras llamar, que no sé qué, y esa persona es tan valorable como tú, y no es para denostarlo, decir, no seas maricón, perdón. O sea, no es una forma, ¿me entendí? Y eso es cultural. O sea, eso viene como... Y no estoy hablando de Chile, pues estamos hablando de toda Latinoamérica, Centroamérica, ¿cierto? Entonces, es una cuestión que va a costar. Yo creo que lo que tú pones en evidencia, Daniel, dice relación con una relación que también se hace muy poco, porque las organizaciones tradicionales de diversidad sexual
hablan igual desde un sector un poco más cercano al privilegio. Pero hablemos de la relación entre ser LGBT, ser de la periferia o pertenecer a una marginalidad social, ¿cierto? Porque no es lo mismo para una persona disidente vivir en la periferia o en la zona rural que vivir en Santiago, Providencia o Ñuñoa, ¿cierto? Muy Ojo, cierto. que en cualquier lugar una persona puede ser víctima de algún tipo de vulneración. Sí, absolutamente. Pero lo cierto es que si miramos los casos como en perspectiva, nos damos cuenta que la forma como geográfica de la marginalidad se da en repetidas circunstancias. Y yo lo relaciono igual con lo que decía la Ali para tratar de responder ambas preguntas, en cómo la Constitución igual es un instrumento que recoge ciertas ideas representadas en un modelo de sociedad y también en un modelo político de un país, ¿cierto? Y tenemos una Constitución de la dictadura, ¿cierto? Que ahí se recogió efectivamente bastantes violencias que quedaron encandados, ¿cierto? Por altos quórum y por omisiones explícitas en nuestra Constitución. Y en eso es lo que estamos viviendo hoy día, 40 años después, una Constitución que ya está agonizando la misma omisión de nuestras realidades. Hoy día no existimos en la Constitución y cuestiones como, por ejemplo, un derecho a la igualdad, que no sea solamente ser iguales ante la ley, sino que el Estado se preocupe de que terminemos en una situación de igualdad después de la aplicación de la ley, con un poco más de materialidad, sería una cuestión importante. Y ojo, que las constituciones que podamos ver que tienen como algún nivel de avance o de alta protección, acompañan este derecho a la igualdad con un catálogo de no discriminación, como hoy día tenemos en la ley antidiscriminación, pero lo ponen a nivel constitucional, porque entienden que la jerarquía de esta norma va a permitir que no solamente nos protejamos débilmente ante cierto tipo de ataques, ¿cierto? Sino que todo el ordenamiento jurídico esté inspirado por la prohibición de discriminar a cualquier persona, ojo, a cualquier persona que pertenezca a un grupo vulnerable, ¿cierto? Sí, y ahí enumerando catálogos de vulneraciones que son hoy día cotidianas. Y yo creo que eso es como un puntapié inicial, también agregando cuestiones como algo que está como un poco durmiendo hoy día en el Congreso, que es esta idea de vivir una vida libre de violencias, que también debería ser un derecho. También debería ser un derecho que las personas no estemos sometidas a vulneraciones que no tienen ningún tipo de justificación estatal. Lo mismo con una reformulación específica y especial y profunda de la justicia, ¿cierto? En que está profundamente masculinizada y yo tengo que poder garantizar, o el Estado tiene que poder garantizarme mis derechos. ¿Y qué hago yo cuando me pasa algo y tengo que acudir a la justicia que va a revictimizarme, que no entiende qué es ser una persona trans, que va a llamarme por mi nombre que no corresponde? Entonces ahí hay un problema en la forma en que se construye la institucionalidad. ¿Y para qué les voy a preguntar como si es que tenemos algún tipo de juez, jueza o juez que sea LGBT o trans? No existen, pues no tenemos referentes en justicia, tampoco en instituciones públicas, tampoco, mucho menos en el Congreso, y solamente ciertas personas en política. Entonces ahí yo creo que la reformulación de un diseño institucional del país es urgente en la Constitución, aparte de los derechos y aparte de cambiar los principios y valores. Y abogados hay. El tema es que también es súper difícil para la comunidad LGBT en general, ¿no es cierto?, llegar, sobre todo si eres trans, no binaria, ¿verdad?, llegar a la universidad. El sistema académico también está súper masculinizado, jerárquico, ¿verdad?, y es complejo también. Una persona no binaria llegar a la universidad no es fácil, intersex, no sé, son cosas que tenemos que empezar a entender y es muy difícil con noticias como esta que salió justo hoy, no sé si la vieron, está en la Deutsche Welle, dice, aliados de Trump financian campañas de desinformación en Latinoamérica, que es un poco de lo que yo estaba hablando cuando nombré a Marcela Aranda, ¿verdad? Pero esto ya, según Open Democracy, un grupo de organizaciones cristianas de derecha afines a Donald Trump gastó $44 millones en campañas para desinformar sobre COVID-19, aborto y homosexualidad en América Latina. O sea, estamos atacados finalmente por desinformación y gente que tiene interés en hacerlo, en desinformar, en generar discursos de odio que terminan en, y yo insisto, y eso lo quiero dejar súper claro, una mujer trans en América Latina tiene un promedio de vida de 35 años. Si eso no es vida y muerte, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué una mujer trans solo tiene un promedio de vida de 35 años? Entonces, estas campañas de odio generan justamente más violencia en las calles, más violencia dentro de los hogares. No, el problema aquí también con
con Miguel Arenas, por ejemplo. Claro, se habla de que él hizo un llamado por estas apps, ¿verdad?, de citas, pero eso no significa que tengan que llegar a su hogar y matarlo, ¿te das cuenta? Eso lo provocan estas campañas de odio. Es solamente evitar el problema. Exacto. Y yo encuentro que se gasten 44 millones de dólares en desinformar, es realmente atroz. Y que Instagram, cuando hay una cuenta que lo que hace es subir solo odio, que está diciendo que maten a mujeres trans, que maten a mujeres feministas, estamos de verdad, y eso lo encuentra normal. O sea, a mí eso me parece gravísimo. No, lo vivimos también a propósito de la franja televisiva, ¿cierto? Que fue cuando yo pude escribir para el medio. O sea, ¿cómo va a ser neutral, indiferente, que tengamos en plena como palestra nacional mensajes de odio en que digan básicamente que las personas LGBT somos casi que una encarnación de Satanás y no somos personas, ¿cierto? Y nos relacionan como al desorden público. Y yo creo que ahí hay un problema en cómo hay una indiferencia de los medios de comunicación, salvando ciertos espacios como este, en informar de estos asuntos. Cuando un medio no informa o desinforma, es responsable directo, causante de los hechos de violencia que se viven en las calles. Hay una conexión que es directa y yo no entiendo por qué hoy día los poderes de los medios de comunicación tardan en darse cuenta de eso, porque al menos a nivel social está claro que son responsables y hay una flagrante como vulneración a la integridad de cada una de las personas, que los mismos a veces informan que son atacados, son violados, son torturados, secuestrados y asesinados. Los medios de comunicación también son responsables de este aumento explosivo de crímenes de odio y violencia extrema. Sofía Fuentes dice, qué buena invitada de Rodrigo Mallea. En YouTube, Patricio Figueroa, es culpa de los parlamentarios hacer caso a personas como Marcela Aranda, los que votan son ellos. Inés Lorena Rodríguez Vargas, desde la escuela enseñar el respeto a la diversidad y la no discriminación. Gustavo Silva, ojo, que eso pasa en la Armada y seguramente en los pacos, que luego ejercen violencia estatal sobre la población civil en general y sobre todo contra las disidencias. Inés Lorena Rodríguez, hasta hace poco las Fuerzas Armadas no aceptaban personas con apellido mapuche. En Facebook, Vanessa Pérez dice, estos temas son muy relevantes. Antonio Mardones, qué grande Rodrigo Mallea, gracias por visibilizar estos temas. Natalie Giovanna López dice, hashtag Daniel Constituyente. Me enojo porque no lo contó acá, pero bueno. Las ruinas circulares dice, en todo caso, lo que ocurre con la educación sexual no es representativo de la sociedad. Es una casta que ya sabemos, es un 20% a lo más de Chile que bloquea una mirada más abierta y tolerante de la sexualidad. Es que no es solo de la sexualidad, es de las personas, de la humanidad, de qué nos define, es muy importante. Ellen Mario Mardones dice, también hay mensajes al inconsciente de mantener el machismo. Claro, muy bien descrito al final. Coque, solo decirles gracias a la voz de las que sobran por existir. Y Dankis Roll dice, estos personajes de odio los han insertado de manera infiltrada con seudónimos y falsos estudios en todas y cada una de las redes sociales. Eduardo Enrique Carvajal, sistema misógino, xenófobo y corrupto y explotador, típico del capitalismo neoliberal patriarcal. Nuestro público que te manda muchos cariños, Rodrigo. ¿Qué te parece? No, muchas gracias a la gente que está viendo y también al medio por visibilizar estos asuntos. Yo creo que es súper sentido en la comunidad LGBT el hecho de que hay pocos espacios que lo están haciendo y esas omisiones, esos silencios también son cómplices de las violencias. Entonces, cuando tenemos un medio que da esta palestra, lo difundimos, lo aprovechamos y creo que también nosotros, como en los espacios que podamos tener, vamos a ir a decir las cosas como son. No vamos a ir a higienizar un discurso, no vamos a ir a decir como pucha, no nos golpean, nos tratan mal. No, esto se trata de casos de tortura, como abramos los ojos respecto a una cuestión que está pasando. Entonces medios como estos aportan, pero así gigantemente a la visibilización, que eso es súper importante, porque ya estamos dejando de ser invisibles en el espacio público, pero estar en el espacio público ha significado todas estas violencias. Entonces estamos siguiendo este ejercicio de resistencia, pero también de lucha contra algo que se llama patriarcado finalmente. El patriarcado. Oye, Rodrigo, claro. ¿Qué edad tenés tú? Yo 27 años.
Es que tiene cara de cabro chico este gallo. Y tú dijiste, ya está titulado de Es que habla abogado, muy bien. se pasó. Sí, no, pero es que habla muy bien. Cuando habló en términos jurídicos habla muy bien. Es que yo no tengo esa capacidad, pues, si yo nunca he tenido esa capacidad de hablar tan bien jurídicamente. Entonces, este cabro No me chico habla molesta que harto me digan bien. que me veo más joven en todo caso. No, siempre te digo, tenés cara de cabro chico, Rodrigo, porque ¿Dónde y habla estudiaste? como habla. ¿Dónde estudiaste, Rodrigo? Perdona la pregunta. En la Universidad de Chile. ¿Y fue muy difícil al principio? Porque el patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y ahí en las escuelas de derecho, yo diría que dentro de las universidades, generalmente las escuelas de derecho y de economía son las más conservadoras. Más abierta, ¿o no? Las más conservadoras en general. ¿Cómo fue para ti? ¿Tus profesores estuvieron a la altura o igual sufriste algo de discriminación dentro? No, yo creo que hay experiencias buenas y experiencias malas. Efectivamente, en mi facultad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hay como un dogma también tradicional respecto a que una abogada o un abogade tiene que hablar fuerte, golpeado, con una oratoria masculinizarse. tremenda, tiene que enfatizar, claro, tiene que enfatizar golpeando la mesa, tiene que tener una expresión como avasalladora. Y también tenemos que soportar a profesores que tienen cátedra en la universidad saliendo en prensa contra el matrimonio igualitario o escribiendo mensajes en los cursos como que casi que como las actividades LGBT son casi como un feriado, como bajándole el perfil a las cuestiones. Y por cierto que hay excesiva tipo de asimetrías y de violencias tanto en distintos estamentos como también entre compañeros. Porque hoy día yo creo que hoy día le dejamos a las generaciones que vienen una universidad que tiene como protocolos, ¿cierto? Que tiene secretarías, que tiene cátedras y espacios de reflexión de género y también tiene la necesidad de pensar la universidad toda en perspectiva de género. No solamente tener como un cursito de género y derecho, que obviamente se aprecia caleta, pero pensar todo el derecho con una perspectiva de género. Porque si no pensamos eso, después vamos a tener un derecho que va a seguir siendo neutral, por lo tanto, reproduciendo desigualdades de género y además va a servir a las empresas, los mismos de siempre, etc. Entonces, como toda esta perspectiva de género ha sido como un avance en ese sentido, pero yo creo que la universidad lamentablemente todavía, sin cuestiones como educación sexual integral o una reformulación del corazón de la educación, ¿cierto? El derecho a la educación, aún no es lamentablemente un espacio seguro para personas LGBT. Y eso sí, yo lo viví y presencié en carne propia, lamentablemente. Las generaciones, yo sí tengo mucha fe en las generaciones que vienen. No sé, se dice como, no, usé la palabra fe, pero esperanza en las generaciones que vienen. Mi hija me pidió incluso que me definiera dentro de mi biografía de Twitter o de Instagram, que me definiera él, ella, ella. Y ya, pues yo le dije que lo voy a hacer, así que tengo esa tarea pendiente. Pero las generaciones nuevas, siento yo que, siendo yo una persona que se ha preparado en estos temas, porque yo también creo que las escuelas de periodismo deberían tener una perspectiva de género y derechos humanos, sin duda. Eso no existe tampoco. También es como un curso, como incluso a veces son extra, como que te dan algunos, claro. Ni siquiera están dentro del currículum, ¿cachai? Es muy fuerte. A mí me gusta eso, me gusta que las niñas de hoy tengan otra perspectiva ya de esa realidad. Y esta semana además la RAE aceptó ella dentro de sus observaciones, lo que me parece una súper buena noticia para nosotros que llevamos tanto tiempo peleando por el lenguaje inclusivo y que se entienda. Es maravilloso. ¿Tienes definición tú, él, ella, ella? Sí, prefiero el pronombre neutro, pero si ocupan él o ella, está bien igual. Perfecto. Sí. Entonces eres abogado. Igual está bien visibilizar eso. ¿No es cierto? Exactamente. Sí, yo también de hecho, creo me considero más anti-abogado porque abogado o abogades como muy formal, tradicional, no, como que no gracias. El anti-abogade, como Nicanor Parra. Sí, ahí está. Muy bien, me gustó mucho. Rodrigo Mallea, el anti-abogade, esta mañana conversando con la voz de los que sobran sobre violencia, sobre discursos de odio. Ha sido muy interesante la conversación, Rodrigo. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. En la voz de los que sobran. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Eres, la verdad, te felicitamos porque eres un muy buen orador y también un muy buen escritor. Sí, así que habla muy bonito este cabro, oye. Las puertas
abiertas para ti en La Voz de los que sobran para seguir escribiendo columnas y todo. Así que maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo para ti. Gracias. Oye, gracias. Felicitaciones, Daniel, por la candidatura. Eso. Gracias. Lástima que lo dijo en otra radio, pues bueno. Me va a costar toda la vida la cuestión. Te la vamos a